Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso gratuito de MUT de arbitraje. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la presencia virtual de la doctora Rocío Cano, quien nos expondrá el tema de ensayo de argumentos ante el panel simulado. La doctora Rocío Cano es árbitro y docente de pregrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de posgrado en Centrum. También es docente de la Universidad del Pacífico, la UPC, Universidad Continental y Yerens, y también realiza otras actividades académicas. Doctora Rocío Cano, es un honor para Biloyer contar con usted en este curso MUD de arbitraje. Estamos muy contentos por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa, una sesión bastante provechosa para todos los participantes. Les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchísimas gracias, Anderson. Muchísimas gracias a Bill Lawyer y bueno, y a todos los que están haciendo también el círculo de contrataciones con el Estado y los que están haciendo como sponsor en este grato curso. Bueno, este curso se trata del MUT de arbitraje, es decir, enseñarles a ustedes a manejarse en una competencia de arbitraje, ¿no? Que vendría a ser eso. El tema que me toca a mí es de eh, argumentación de manera oral. Tengo entendido que no tienen el caso, así que vamos a hacer una especie de, me gustaría que participaran todos, si pueden prender las cámaras sería mejor, ¿no? Entonces vamos a hacer una especie de práctica dando los tips con los cuales ustedes tienen que argumentar a la hora de exponer en una competencia, es decir, en un arbitraje. Así no sea una competencia y ustedes se dediquen ya al arbitraje, ya sean árbitros, cómo deben argumentar en un proceso de arbitraje. Si me permiten, voy a poner diapositivas. ¿Ya puedo compartir, Anderson? Sí, doctora. Gracias. Ok, el tema que a mí me toca es ensayo de argumentos ante el panel simulado. ¿Me dicen si se ve bien? Sí, se ve perfectamente. Cualquier cosa yo no los estoy viendo, así que si tienen alguna pregunta, por favor, abren el micro y yo les voy a responder. La idea es hacerlo bastante dinámico porque, como les digo, es el ensayo de argumentos ante el panel simulado. Entonces sería ideal que ustedes participaran bastante y que pongamos ejemplos y podamos hacer de esta clase una clase muchísimo más dinámica y así aprendemos todos y casualmente con la réplica, con la dúplica, con lo que vamos a tener que hacer, les va a quedar muchísimo más cómo se tiene que argumentar. Tengo entendido que ustedes ya han visto tipos de argumentos, ya han visto lo que es el arbitraje, ya han visto varias cosas de este tema, ¿no? Yo creo que estoy bueno, antes que nada quiero pedir disculpas porque me tocaba el día sábado, pero como fue sábado de gloria, la verdad no me encontraba en Lima, entonces no pude dar la clase, pero acá estoy encantada con ustedes para que me hagan todas las preguntas y todo lo que necesiten para una buena competencia o, en todo caso, para un buen proceso árbitro que ustedes lleven. Bueno, como saben, el arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos mediante el cual dos partes enfrentadas por una controversia deciden recurrir a un tercero llamado árbitro, quien dará la solución definitiva del conflicto. Los árbitros son personas especializadas en el tema materia del conflicto y es por eso que se diferencia tanto de lo que es el Poder Judicial. No solo por la especialización, sino porque nosotros lo que vemos es buscar la verdad. En el arbitraje lo que se busca es el fondo del asunto. No nos quedamos en nimiedades, en temas formales, básicamente a veces los tenemos, pero el fondo es lo más importante para nosotros. Nosotros buscamos lo que es efectivamente la justicia. Entonces, esa es nuestra gran diferencia. No nos dedicamos simplemente a aplicar la norma mediante la exposición de pruebas y sacar un resultado, sino más bien entrar en el fondo del asunto, ver quién tiene la razón y dársela a la persona que tiene la razón. Entonces, ese es la mayor diferencia. Por lo tanto, la argumentación que nosotros podamos tener en un proceso judicial como en un proceso arbitral debe ser diferente.
Hay muchos abogados que ahora son árbitros que hacen exactamente lo mismo. Sin embargo, estaría mal en este caso. Porque vuelvo a decir, nuestro fin es otro. Nuestro fin es la justicia, ¿sí? Es la verdad del asunto. No es que seamos árbitros de conciencia, somos árbitros de derecho. Tenemos que, obviamente, ver y chequear que todo esté dentro de las normas y que sea legal. Pero no significa que nos vamos a ir al tema tanto formal, sino al fondo. Eso es lo más importante para ver qué tipo de argumentación podemos usar. Se pueden someter los arbitrajes a las controversias sobre materias de libre disposición conforme al derecho, así como aquellas que la ley, los tratados o acuerdos internacionales autorizan. Eso también ya saben, ¿no? Y bueno, lo de libre disposición, ya sabemos de que se trata de bienes en los cuales las personas o las empresas o las compañías o los consorcios tengan disposición de sus bienes, ¿no? Para poder entrar a un arbitraje. Acuérdense que hay varios tipos de arbitraje. Hay arbitraje de inversiones, hay arbitraje de contrataciones del Estado, hay arbitraje laboral, hay arbitraje en salud, hay arbitraje deportivo, hay arbitraje consumidor, o sea, el IDECOPI, y hay arbitraje comercial que es más conocido, ¿no? Entonces, tenemos diferentes gamas de arbitraje, también algunos son voluntarios, otros son potestativos, otros son obligatorios, como el de contrataciones con el Estado, pero la idea es que nos basemos en el arbitraje común de un procedimiento que puede ser tanto de contrataciones con el Estado o comercial para poder llegar a a ganar el proceso, ¿no? O en todo caso en una competencia, a ganar la competencia. Las pruebas, como ustedes bien lo saben, es lo más importante en un proceso arbitral como en un proceso judicial. Sin embargo, las pruebas en un proceso judicial siempre se tienen que poner en el momento de la demanda. Como los abogados son los que llevamos los arbitrajes, hemos copiado esto. Sin embargo, no hay en el reglamento de la ley de arbitraje ni en la ley de arbitraje se dice en qué momento se pueden presentar las pruebas. Entonces, en verdad va a depender de nosotros, los árbitros, en qué momento se pueden presentar las pruebas. Claro, hay que tener un orden porque tampoco se nos puede ir de las manos, ¿no? Y puede ser un caos nuestro proceso arbitral. Pero sí tenemos que tener un manejo, vuelvo a decir, para encontrar la verdad y para saber quién efectivamente tiene la razón. Entonces, las pruebas de oficio, que son las pruebas que pide el árbitro, ha permitido al juzgador, o en este caso al juez o al árbitro, de una controversia solicitar medios probatorios adicionales a los ofrecidos por las partes para poder llegar a tener convicción en una decisión que puede satisfacer el conflicto de intereses. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, en los arbitrajes de contrataciones con el Estado, generalmente nosotros llamamos a los... ¿Por qué? Porque nosotros somos abogados y en contrataciones con el Estado generalmente es de obras, o tienen que ver algo con infraestructura, entonces son cosas que efectivamente no sabemos, no tenemos por qué saber, entonces llamamos a peritos de oficio para que nos dé luces, para saber quién efectivamente tiene la razón, porque no se cumplió, porque hay un adicional de obra, porque están pidiendo más costos, por qué está sucediendo el conflicto que estamos queriendo resolver. Entonces, esto es un tema de prueba de oficio que el Poder Judicial muy pocas veces lo da y nosotros generalmente lo hacemos. ¿Por qué? Para dar más luces, vuelvo a decir, al proceso arbitral y tengamos más convicción de quién efectivamente tiene la razón. Para determinar la admisión de las pruebas, ¿ya? Siempre hay una suerte de filtro, que esto viene en el Código Procesal Civil, ¿no? Pero también en general en la doctrina y en la teoría, ¿no? Que se deben de basar en los principios que regulan su admisión. Entonces, las pruebas tienen que ser con eventualidad, pertinencia, utilidad y licitud, ¿no? Entonces, tenemos que manejar estos cuatro puntos para admitir nosotros las pruebas. Entonces, los principios son muy importantes porque vienen a ser una suerte de filtros para nosotros poder decir, bueno, admitimos o no admitimos la prueba. Se supone que la prueba la admitimos en el momento postulatorio, es decir, en el momento que presentamos la demanda de arbitraje, pero también la podemos presentar en otro momento. Y también pueden haber pruebas de oficio. Entonces, no es tan así como el Poder Judicial, sino tenemos que ver más que nada los principios y los filtros para que podamos aceptar o no una prueba.
Los árbitros respetan muchísimo a los abogados que pueden defender celosamente a sus clientes. Obviamente, el abogado de parte, ¿no? Es el abogado que va a defender todo lo que quiere el cliente, ¿no? Si el cliente quiere que le paguen más, quiere un adicional, considera que se incumplió el contrato, eh, quiere, no sé, también tipo adicional, o se ha demorado en la obra, por ejemplo, en terminarla y en entregarla y está pidiendo los adicionales, ¿no? En dinero, efectivamente, esos son muchos casos que a nosotros los árbitros se nos vienen cuando vemos temas de contrataciones del Estado, ¿no? Sin embargo, el abogado de la parte es el que se comunica básicamente con nosotros los árbitros. Entonces, los abogados son los que hacen la defensa, ¿no? Tanto de una de la parte como de la otra parte. Y nosotros somos los que actuamos como jueces a la hora de eso. Entonces, siempre es bueno, nosotros nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué abogado es el que está haciendo bien su tarea y qué abogado no? Porque nosotros ya hemos puesto todo nuestro conocimiento en prepararnos, en calificar esa demanda que nos ha llegado, primero la solicitud, después la demanda, ¿no? Y en base a eso vemos si efectivamente ya nos estamos dando una idea de quién más o menos tiene la razón, ¿no? Entonces de allí vamos entrando al tema probatorio y a las cuestiones procesales, ¿no? Entonces, los abogados, bueno, van a hacer su mejor esfuerzo, obviamente, para que todo vaya, todo se maneje de la mejor manera. Pero nosotros tenemos que tener un respeto hacia el abogado, nosotros lo sabemos. Y el respeto a los abogados es cuando los abogados tratan de solucionar. No es que el abogado vaya y se ponga a decir, bueno, no, un tema vengativo, no, este me trató mal, bueno, no me pagó, no. La idea es colaboración. La colaboración tiene que estar en todas las partes del proceso para que se lleve a cabo un buen procedimiento arbitral. Entonces, la colaboración de parte de quién va, no solo las partes, porque quienes defienden y quienes son los que están en las audiencias en un arbitraje son los abogados de las partes. Entonces, esos abogados tienen que ser colaborativos, tienen que ser conscientes, trabajar con la buena fe y efectivamente ver que lo que están diciendo es lo correcto, ¿no? Como para darle luces, darle más camino al proceso arbitral y a los árbitros para tomar la decisión. Entonces, la mayoría de las reglas de arbitraje, una respuesta o respuestas a la solicitud de arbitraje debe incluir el nombre, los datos del contacto del demandado, el nombre y los datos de contacto de sus representantes, sus comentarios preliminares sobre la disputa, su respuesta a la reparación solicitada por el demandante, sus observaciones y propuestas. Acá, ¿qué cosa estamos hablando de la solicitud? Acá, ¿qué cosa es lo importante? Lo importante, bueno, la parte de la forma, bueno, ya la sabemos. Lo importante es que en la misma solicitud ya nos están diciendo los comentarios preliminares sobre la ley. Allí nosotros ya nos estamos dando cuenta cuál va a ser la pretensión en la demanda, ¿no? Entonces, allí ya más o menos tenemos que tener en claro cómo, bueno, nosotros cómo vamos a decidir, nosotros árbitros, pero las partes tienen que tener en claro cómo se van a defender, es decir, los abogados, ¿no? Cuáles van a ser los argumentos y cómo van a convencer para decir cuál es el que tiene la razón, ¿no? Cómo van a convencer a quién, al tribunal, que pueden ser tres árbitros o al árbitro uno. Entonces, fundamentar una argumentación no es exponerla, no es contar los hechos, ¿no? Sino lo que es justificar, ¿no? Entonces hay que dar razones que sostengan la corrección racional de la pretensión. Si yo estoy pretendiendo, si mi pretensión es obligación de dar suma de dinero, mi pretensión es que en esta obra que yo he presentado, o en este arbitraje que yo he hecho y he presentado una, una bueno, he cumplido con el contrato y no me han pagado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que justificar, ¿no? Y la otra parte también justificar porque no me ha pagado. Entonces, esa es la parte argumentativa. Entonces, hay que dar razones, ¿ya?, que sostengan la corrección racional de la pretensión. La pretensión es lo que nosotros estamos pidiendo, que me paguen, ¿no? Entonces, de eso de que me paguen, lo que estamos pidiendo es que tenemos que dar las razones por las que me tiene que pagar. Por ejemplo, porque he cumplido el contrato, por ejemplo, porque he entregado la mercancía,
Por ejemplo, porque cumplí con la construcción del puente, cumplí con los ensayos, no me pasé un día más, etcétera, etcétera. Entonces, la justificación conlleva formular juicios evaluativos, formales o materiales sobre el derecho y los hechos del caso. Entonces, allí empieza nuestra reflexión en cuanto a cómo tenemos que argumentar para la defensa de un arbitraje, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos abogados de una de las partes, demandante o demandado, y nosotros tenemos que argumentar ante el jurado, ¿no? En este caso es el jurado. Entonces, esta justificación y en el mood también es eso lo que le van a tomar a ustedes, ¿no? Cómo van a hacer la argumentación. Entonces, de esto se desprende como regla natural que la argumentación será más compleja cuanto más complejos sean los casos, y tratándose de la justicia arbitral, la labor argumentativa arrastra las complejidades propias de resolver en el marco de la indeterminación característica de los arbitrajes, y dos, decidir autoritativamente sobre el significado jurídico de la pretensión. Esto, cómo se mastica, cómo se ve. A ver, nosotros tenemos que argumentar. Obviamente, cuanto más pretensiones tengamos, cuanto más complejo sea el caso, por ejemplo, un caso de contrataciones con el Estado es mucho más complejo que un caso comercial. Por ejemplo, un arbitraje en desalojo es bastante sencillo, ¿no? Un arbitraje en contratación con el Estado es mucho más complejo. Entonces, tenemos que argumentar de una manera más compleja cuando el caso es más complejo, ¿no? Es decir, tenemos que tener una base argumentativa que justifique nuestro argumento y nuestras razones de una manera más consciente, más elaborada, ¿no? Entonces, y esto es porque tenemos que nosotros, las partes, tienen que caracterizar de qué arbitraje estamos hablando. Entonces, estamos hablando de un arbitraje complejo, estamos hablando de un arbitraje simple. Todos los arbitrajes de contrataciones con el Estado, por ejemplo, son complejos. Los arbitrajes comerciales muchas veces no, otros son muy complejos. Los arbitrajes en inversiones también pueden ser complejos. Entonces vamos viendo qué tipo de arbitraje es, ¿no? Y decidir autoritativamente. ¿Por qué decidimos? Porque nosotros a la hora de poner una pretensión eh, subordinada, tres pretensiones, la que querramos, principal, la que querramos, ¿no? Allí vamos a, autoritariamente, nosotros vamos a decidir, bueno, yo quiero eso. Por ejemplo, yo quiero que me paguen, o yo quiero una indemnización. Entonces, a la hora de entrar a ese juego, nosotros estamos siendo, eh, tenemos que decidir, ¿no? A qué pretensión es la que vamos a presentar en el momento de hacer nuestra demanda de arbitraje. Entonces, allí la argumentación tiene que ser totalmente coherente con lo que estamos pidiendo, ¿no? Con la razón. Entonces, y obviamente tiene que ser lícita y tiene que estar todo con respecto a la Constitución y a la ley. Cualquier duda, por favor, vuelvo a decir, abren el micro y interrumpan. Entonces, la argumentación de una decisión exige una rigurosa economía de razonamiento jurídico, que por criterio de razón suficiente evite cuestiones impertinentes al asunto en cuestión. La adecuada justificación de las decisiones judiciales comienza por distinguir entre casos fáciles y de lo que hemos querido contar, ¿no? O sea, hay casos fáciles y hay casos difíciles, y de acuerdo a eso tenemos que hacer nuestro... A ver, imagínense que un proceso de arbitraje es un juego de ajedrez. Entonces nosotros tenemos visibles todas las piezas, ¿no? No vamos a decir que es un rompecabezas, vamos a decir que es un juego de ajedrez. Entonces, al tener visible todas las piezas, nosotros tenemos que saber qué cosas hacemos primero, qué cosas hacemos después, cómo, si hacemos esto, cuál sería la consecuencia en la otra parte, o sea, cómo va a reaccionar la otra parte, y así, ¿no? Para ganar. Entonces, exactamente lo mismo tenemos que hacer en cuanto a nuestras argumentaciones, que tienen que tener justificación para que nos den la razón. Cuanto más complicado el proceso, más... eh, son difíciles los casos cuyas premisas no son convencionalmente aceptadas. A, el A. Son fáciles los casos cuyas premisas normativas y prácticas no son controversiales. Por ejemplo, lo que les contaba,
un desalojo. Bueno, sabemos que si hay un contrato y el contrato está vencido y bueno, y ya hay un montón de cláusulas en el contrato, o sea, ya sabemos que sí o sí la persona va a tener que salir del inmueble, ¿no? Para un desalojo. Entonces, obviamente es mucho más fácil argumentar porque esas conclusiones dentro de nuestro derecho ya está aceptado, ¿no? Hay leyes que dicen esto y esto y esto, ¿no? Entonces una justificación formal o de primer nivel, así se llama, en temas de razonamiento, ¿no? Entonces el razonamiento deductivo es suficiente para justificar la decisión. ¿Por qué? Porque tu deducción dice, bueno, la norma dice que tantos meses que no ha cumplido el contrato, listo, se va, ¿no? Entonces, es así, es sencillo. Pero cuando ya es más complicado el caso, los casos difíciles, ¿no? Cuyas premisas no son convencionalmente aceptadas, ¿por qué? Porque puede haber, hay un montón de cosas, ¿no? Que pueden ser interpretadas, ¿no? Entonces, allí viene el tema problemático. Y en un MUT siempre le van a poner un caso, por más simple que sea, que tiene cositas, porque obviamente esa es la idea, que ustedes vayan aprendiendo, cositas que les dificulten, ¿no? ¿Para qué? Para que hagan un razonamiento adecuado a lo que se espera, ¿no? Y que puedan llegar a ganar un arbitraje. Entonces, vuelvo a decir, el razonamiento que tienen que emplear y las justificaciones son diferentes. Entonces, tratándose de sus premisas normativas, este puede deberse a problemas de relevancia o de interpretación. Son problemas de relevancia las dudas sobre la determinación de la norma aplicable o sobre su propia existencia. Los problemas de interpretación suponen dudas sobre el significado jurídico de la norma aplicable. Por ejemplo, tenemos un caso para continuar con el mismo ejemplo, un caso de una compañía de ingeniería que ha hecho las obras que le ha pedido, ¿no? Un consorcio, y este consorcio se ha demorado 2 días porque el consorcio no le puso el piso firme para que ellos pudieran hacer su estructura de metales, ¿no? Entonces, como no le puso el piso firme, ellos no pudieron hacer la estructura de metales en el tiempo indicado en el contrato y se demoraron. Entonces, como se demoraron, el, el consorcio dijo, bueno, no te pago porque te has demorado, porque en el contrato dice que me lo tenías que entregar en julio y me lo entregaste en noviembre. Entonces ellos dicen, bueno, pero no fue mi culpa, fue la culpa de ustedes, ¿no? Porque no me pusieron las condiciones adecuadas en el piso para yo poner mis metales. Entonces allí eso es una complicación, ¿por qué? Porque vienen a ver normas aplicables, normas de interpretación, se dijo o no se dijo en el contrato, se avisó, no se avisó, hubieron cartas notariales, en el cuaderno de obras se explicó qué dijo el ingeniero de obras, ¿no? Cómo se llevó a cabo este conflicto, ¿no? Que ahora felizmente ya hay JRD y DAPS que lo podemos solucionar en la misma obra, pero cuando no, y que ya se da el conflicto, tenemos que ir a arbitrar. En este caso ya estamos en arbitrar. Entonces, eso sí es un significado jurídico de la norma aplicable que la tenemos que interpretar, porque no sabemos qué pedir. Bueno, cumplimos, sí, cumplimos, pero no cumplimos en el plazo, ¿no? Pero no nos pagaron, entonces sí tenemos que irnos a una demanda arbitral para que nos paguen. Pero bueno, entonces allí tenemos el conflicto de razonamiento que puede ser de una de las partes o de dos o de la segunda parte. Entonces allí entra el problema de saber quién argumenta mejor para convencer a quién, al otro, ¿no? Y tratándose de premisas fácticas, porque esas de premisas normativas, y premisas de hechos, que son convencionalmente aceptadas, pueden deberse a problemas de prueba o de calificación. Se llaman problemas de prueba a las dudas sobre la existencia de los hechos requeridos para hacer operativas la hipótesis de la norma, y son problemas de calificación las dudas sobre la determinación del significado jurídico del hecho, ¿no? Esto también, pero viene a ver con las cosas, con las premisas prácticas que estén sucediendo en el momento. Por ejemplo, si el ingeniero dice, bueno, efectivamente, si no estaba puesto el tema del piso de cemento, igual han podido poner los parantes de metal
¿no? En el piso sin necesidad de que esté encementado, o sea, que esté puesto el piso, ¿no? Y cosas así, cosas prácticas que pasan y que para nosotros, que somos abogados, necesitaríamos un perito, ¿no? Para que nos explique. O llamar a las partes para que sus ingenieros que hayan estado en la obra nos cuenten en verdad qué fue lo que sucedió, ¿no? Porque si no, no vamos a entender. Rocío, si me permites, Sí, tengo cómo una no. pregunta. Sí, cómo no. ¿Tu Eh, nombre? mi nombre es Larry. Larry. Sí, cómo no. Adelante, Larry. Mira, si es que en un escenario como el que tú das el ejemplo, el contrato fuere a suma alzada y el mandante te dice que te va a pagar lo que corresponda dentro del trabajo a suma alzada, pero tú has incurrido en adicionales a razón de que has tenido que reforzar el piso, has tenido que hacer unos trabajos complementarios o has tenido que mejorar la ingeniería incluso para que pueda resolverse el problema. ¿Qué argumentación se podría aplicar de cara a decirle al cliente, oye, más allá de que es un suma alzada y es mi responsabilidad porque yo la asumí así a la firma del contrato, qué argumentación o qué principio del derecho se podría utilizar para poder decirle, oye, yo tengo derecho a reclamar y tengo derecho a que haya un balance de responsabilidad contractual y no precisamente yo asuma la pérdida al 100% porque tú te estás beneficiando con mi pérdida. Bueno, ¿sabes cuál? La buena fe, ¿no? Se supone que en los contratos siempre tenemos que tener buena fe. Y también acuérdate de la colaboración, esa palabrita que no la deben de olvidar. Entonces, a la hora de argumentar, tú tienes que decir, bueno, el señor, si bien es su malsada, o sea, yo me comprometí, ¿no? Pero el señor se da cuenta que efectivamente yo he trabajado y él no me ha pagado esos adicionales, ¿no? Que yo he hecho esto y no me ha pagado. Entonces tú, la argumentación que tendrías que decir es que tú actuaste de buena fe, hiciste tu trabajo que corresponde, pero obviamente hay un gasto adicional. Entonces que se haga responsable de ese gasto adicional, ¿no? Esa sería la argumentación. Ahora, claro, tendríamos que ver el caso en concreto para ya argumentarlo de una manera, te lo estoy argumentando pues en borrador, ¿no? Pero, pero por allí vendría la cosa, ¿no? Vendría la cosa en temas de ética y en temas de buena fe, ¿no? Yo lo Y argumentaría por una eso. pregunta, Sí. y una pregunta más, algo para complementar. La buena fe está relacionada o vinculada a la responsabilidad o la buena fe está más allá de la responsabilidad. Bueno, depende cómo la plantees, ¿no? La responsabilidad, estás planteando la responsabilidad del contrato, tenemos que ver el contrato para ver si hay responsabilidad o no, ¿no? O sea, o sea de hecho, para ver si el contrato dice. Si no, estamos hablando de una responsabilidad de indemnización, ¿no? ¿O a qué te refieres? Me refiero a que yo argumento que he actuado de buena fe y sobre Ujú, esa buena fe he desarrollado adicionales que me están generando una pérdida. claro, Sin embargo, la parte indica que no es buena fe, sino es responsabilidad. claro. Entonces, yo quiero interpretar que está bien. Yo tengo que asumir responsablemente esa variación, desviación o ese vicio oculto que forma parte de mi contrato. Sin embargo, he actuado de buena fe al ejecutar obras o trabajos que han tenido que revisarse previamente con un costo que no estaba hundido o que no estaba considerado dentro del presupuesto adjudicado. Claro, por eso te digo, si argumentas el tema de la buena fe, sí estás argumentando, obviamente lo estás argumentando para que la consecuencia sea que la otra persona sea responsable y que te pague, ¿no?
Entonces, sí, de hecho, ahora acaba de meter otro tema que es interesante, que es vicio oculto, ¿no? Entonces, no todos los contratos toman en cuenta el vicio oculto, ¿no? Y acuérdate que si hay temas de fuerza mayor y todo eso, también puede ser responsable, basándose en la misma argumentación, que es la argumentación de la buena fe, ¿no? Y de que, bueno, nosotros no teníamos cómo saber de que esto nos podía pasar, ¿no? Entonces sucedió, pero cumplimos. Entonces estamos poniendo todo de nuestra parte de que nosotros hemos cumplido, entonces la otra persona también tiene que ser responsable, solidario en todo caso, ¿no? Para ver si efectivamente. Por eso es que, por ejemplo, no sé si ustedes han notado en varios arbitrajes que los árbitros no, a la hora de dar las penalidades, no las dan. O en todo caso, dan de una manera muy salomónica, ¿no? O sea, no dan mucho el tema de las penalidades, porque ya piensan de que ya a la hora de haber perdido uno ya cumplió con todo y ya no dan las penalidades. Entonces, siempre se da vuelvo a decir, la argumentación es muy distinta en el Poder Judicial, en el arbitraje. Entonces, si tú quieres argumentar para que el árbitro te dé la razón a ti, tú tienes que argumentar allí la buena fe. Y que obviamente en esa buena fe tú estabas actuando, cumpliste, ¿no? Y que efectivamente bueno, la responsabilidad de que te pague pasa al otro lado por más que seas pesado, ¿no? Ahora, no es, y tienes que comprobar también, ¿no? Que eso que dice la otra parte, que es irresponsable de tu parte no haber entregado, ¿no? Valga la redundancia, porque he dicho muchas palabras, muchas veces responsable, que no hayas entregado en fecha, no dependió de ti, ¿no? Y eso también lo tienes que probar. Entonces, esa es la base de la argumentación. O sea, si tú no pruebas y nada más cuentas, o sea, relatan los hechos, el árbitro no te va a dar la razón. Tú tienes que justificar cada argumento que tú des. No sé si Ok, yo... muchas gracias. Ok, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Entonces, desde el punto de vista de la argumentación, el razonamiento deductivo es insuficiente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el razonamiento deductivo es nada más suficiente para casos simples, para casos complejos no. Entonces, es insuficiente para justificar la decisión de un caso difícil. Aquí, a la lógica formal, justificación de primer nivel, que es la fácil, que ya la hemos visto, debe sumarse criterio de razonabilidad, justificaciones de segundo nivel, que es lo que vamos a ver. De esta manera, cada premisa problemática debe justificarse en criterios que sostengan la corrección racional de la decisión tomada. Hecho esto, la justificación formal puede ejecutarse. En este sentido, el razonamiento deductivo no solo describe los casos fáciles, sino también los difíciles. Entonces, tenemos que empezar deductivo, exprimirlo, por decirlo de alguna manera, sacar todo el raciocinio que pueda haber, la argumentación, y exponer con cada argumentación, es como si tuviéramos una lista de argumentaciones, ¿no? Y en cada argumentación ponerle la justificación, ¿no? Para que al árbitro le quede claro lo que efectivamente nosotros queremos probar. No hay casos en que la decisión judicial o arbitral, desde que esa aplicación del derecho no vaya de una norma general a una particular. Acá hay un tema muy importante. En las decisiones judiciales, la norma es general, ¿no? Y nuestro caso es particular, ¿no? Entonces, nuestro problema, ¿no? Lo pasamos y entra a un enfoque general que ya está en la norma, ¿correcto? Ese es el civil law. Ya. En el arbitraje, como ustedes saben, viene del common law, ¿no? O sea, viene del derecho anglosajón, que es totalmente al revés, es de, de lo particular se va a lo general. Por ejemplo, por eso es que hay tanta jurisprudencia en Estados Unidos, por eso es que hay tanta jurisprudencia en el Reino Unido y en todos los países que llevan a cabo su sistema common law, que es de donde viene el arbitraje, o viene el arbitraje del common law. Entonces, ¿qué significa eso? Yo tengo un caso, Cano versus Robles. Ese caso va
es un caso particular, mi caso, sienta precedente obligatorio para la generalidad, que es un caso igual. Igualito pasa con los arbitrajes. Los arbitrajes, no hay jurisprudencia en arbitraje, no hay nada de eso por el momento, pero sí tenemos que tener en cuenta, sobre todo en contrataciones con el Estado, las decisiones de la OCE, ¿no? Y las decisiones que se han tomado en los labores. Y las decisiones que escriben los árbitros que les toca a ustedes, ¿no? Los artículos, lo que escriben en LinkedIn, si han escrito libros, porque ahí ustedes se van a dar cuenta de cómo es el raciocinio del árbitro. Y ustedes tienen que, acuérdense que tienen que convencer al árbitro para ganar el proceso, ¿no? Entonces, tienen que chequear muy bien eso. Entonces es importante esto de que en nuestro estándar civil, ¿no? O sea, civil law, lo que nosotros vemos es de la norma general, vamos a una particular, el cómo lo desarrolla. Entonces, eso no lo pierdan de vista. El problema está en que determinar las premisas del silogismo, una vez justificada la decisión, podría describir que un proceso deductivo, necesitándose justificaciones de segundo nivel, decidir un caso difícil en base a una justificación de primer nivel, es abusar de la deducción. Obviamente no podemos hacer en un caso difícil solamente deducciones y argumentar con deducciones, porque si no, esta decisión sería totalmente formalista, nada más sería en temas de la ley y no vamos a ganar el caso ni estamos argumentando bien, ¿no? Porque simplemente se va a quedar ahí. Entonces, como si fuera algo muy simple que lo dice el código con el artículo tal. Por ejemplo, una comparación, que quizás a algunos les parezca odiosa. El tema del derecho civil con el tema, bueno, ahora algunos de ustedes creo que se han quedado, pero hay otros que estaban en un curso de derecho procesal civil. Bueno, en civil, ¿no? Nosotros vemos los temas y básicamente, ¿qué hacemos? Interpretamos, ¿no? Interpretamos el Código Civil, interpretamos el Código Procesal Civil. Bueno, el Código Procesal Civil no, porque tenemos que cumplir, ¿no? Pero el Código Civil lo interpretamos. ¿Ya? Sin embargo, el Código Penal no se interpreta. Entonces, es algo mucho más formal, ¿no? Ya sabemos que está allí, está taxativo, tiene que estar allí, tiene que cumplir con determinados requisitos que dice el código y todo está allí. No hay mucho que valorar ahí, ¿no? Otra cosa es que hagas algunas cosas procesales que puedan modificar el resultado, pero lo que dice el Código Penal lo dice, el Código Civil, en cambio, se interpreta. Entonces, esa es la distinción, esa es la diferencia. Entonces, en un tema de argumentación nada más deductiva que una decisión que obviamente entre en razonamiento. El formalismo es el error de no darse cuenta que la decisión necesita de justificaciones de segundo nivel. Estamos hablando de los niveles en los cuales son los casos que ustedes van a ver que son los complejos. Es el caso del juez que ignora que está ante una laguna y que le corresponde su integración, o que ignora que éste está en una antonomía. Antonomía es, bueno, ya saben, ¿no? Que es cuando dos preceptos legales se contradicen uno con el otro. Por ejemplo, no sé, derecho a la huelga y después hay otro artículo que dice que no hay derecho a la huelga, algo así. ¿Ya? Entonces, y que su decisión debe eliminarla. Entonces, como efecto, el formalismo corre en contra de la aceptación racional de la decisión. Y al contrario, decidir un caso fácil en base a una justificación de segundo nivel es caer en un error sustantivo. Claro, un caso fácil se decide por una decisión deductiva, ¿no? Porque ya tenemos ahí la norma. En cambio, un caso difícil sí lo tenemos que argumentar con un segundo nivel, que es la justificación en lo que vamos a estar entrando ahora en lo que es la argumentación. Este es una degeneración del pensamiento sustantivo material. El error consiste en no darse cuenta que el razonamiento deductivo es suficiente para justificar la decisión. Obviamente no es suficiente. Entonces, allí tenemos que tener en cuenta porque nosotros podemos argumentar, pero al árbitro no lo vas a convencer. Entonces, al no convencerlo, tu argumentación está cayendo en un saco roto. No estás argumentando. Entonces, ¿cuáles son los criterios de razonabilidad para la construcción de justificación? Acuérdense que el- la argumentación tiene que tener razones y esas razones tienen que tener justificación.
para que sea completa el argumento, ¿no? Entonces son tres. Uno, la universalidad, que no es nueva en el pensamiento jurídico, donde hay identidad de razón, debe haber identidad de derecho, y supone dar el mismo tratamiento a todos los casos cuyas premisas sean las mismas, y tratar de modo distinto a los que tengan premisas diferentes. Algo así como la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? O sea, nosotros no pedimos igualdad, pedimos equidad, ¿no? Entonces, es algo así, viendo la diferencia del caso, ¿no? Pero es muy sencillo para que más o menos capten la idea, ¿no? Entonces, esto se da mucho, vuelvo a decir, en arbitraje. ¿Por qué? Porque esta manera de ser razonables y de argumentar se da porque el arbitraje es de common law. Entonces, vuelvo a decir, los precedentes son importantísimos. Entonces, lo que se trata igual tiene el mismo tratamiento. Lo que es de modo distinto se maneja con permiso. Es así de sencillo y fácil. O sea, por eso les digo, cuando vayan a ver, cuando estén en un mood, no sé si ya tienen el caso, a ver quién me puede responder, ¿ya tienen el caso del mood? Nadie contesta. Bueno, me imagino que recién después de esto se van a meter a un mood, o sea, o a una competencia arbitral. Bueno, pero la idea es que argumenten bien porque si no, no lo van a poder hacer, ¿no? Entonces, la idea, y con estos tips que les estoy dando, la van a argumentar súper bien. La universalidad, que era lo que estamos hablando, es la universalidad de una decisión descansa a su vez en una decisión previa. La determinación de las premisas relevantes del caso y la determinación de las premisas relevantes de los casos con los que será confrontado. O sea, obviamente vamos a tener que, si es algo universal, si es algo que ya se sabe, ¿no? Podemos decir, bueno, pero si este jurado, ¿no? Este árbitro siempre ha dicho, por ejemplo, en contrataciones con el Estado, siempre ha dicho que, bueno, no, pues los adicionales no se van a manejar. Entonces los adicionales no lo voy a dar. Entonces, bueno, tu argumentación tiene que ser, bueno, a punto, como nos contaba el colega, a punto de que, bueno, yo actué de buena fe, por lo tanto sí necesito los adicionales, ¿no? Entonces sí, porque no fue mi responsabilidad, sino fue responsabilidad de la entidad o del contratista, no sé qué caso fue, pero algo así, ¿no? Entonces sí se tiene que manejar para saber por dónde atacar y cómo va a ser tu defensa. Otro punto es la coherencia. Obviamente la razonabilidad tiene que ser coherente, ¿no? Que es cuando se refiere a las premisas normativas, significa que la justificación no es autonómica, o sea, no contradice con las normas del sistema jurídico o inconsistente con los valores implícitos que lo unifican. Consecuencia práctica e inmediata de esto es la revisión de la legalidad ordinaria, por ejemplo, en casos constitucionales como la vía de amparo. En el tema arbitral es simplemente ver la norma, ver la ley de arbitraje, ver el reglamento y decir, bueno, los adicionales en este caso no incluyen, o sea, no puedo tener adicionales si, por ejemplo, es suma alzada. Entonces simplemente ya es una coherencia, entonces ¿para qué voy a pedir? ¿No? Entonces tu racionalidad, o sea, tu argumento tiene que ir por otro lado, o igual decir por el lado de la buena. Cuando se refieren a las premisas fácticas, la coherencia significa que la prueba o calificación de los hechos debe estar en conformidad con las leyes científicas aplicables o con los datos convencionales aceptados por la experiencia. Esto quiere decir, vuelvo a decir, que revisen, por ejemplo, en contrataciones con el Estado, los laudos son publicados. Entonces, revisen los laudos, porque allí les dice muchísimo de cómo van a manejar. Porque vuelvo a decir, todo lo que es arbitraje viene del common law. El common law viene de precedentes, viene de jurisprudencia. En nuestro caso no lo tenemos porque venimos con el tema del civil law, pero nosotros lo estamos acomodando a nuestra realidad. Pero no significa que sea una institución que se maneja así, y no se maneja, vuelvo a decir, en base a lo que ya es conocido, se va a tratar de la misma manera, y lo que no, se va a tratar de diferente manera. Y la consecuencia, que conlleva a considerar las consecuencias de la decisión según los valores adoptados por el sistema jurídico.
La decisión cuyas consecuencias mejor sirvan para estos valores estará mejor justificada. Su fuerza justificativa está en la relación directa con los objetivos sociales que persigue el sistema. Por tanto, las justificaciones de consecuencias son adecuadas y contribuyen a los objetivos, por a lo que es la Constitución, al interés, al debido proceso, a la buena fe, a los principios, ¿no? Ya que esto ha venido haciéndose cerca de décadas atrás, desde el Tribunal Constitucional también, básicamente es en base a principios, valores y superioridades del ordenamiento. Esto, ¿por qué? Porque todo lo que es valores, ¿no? Y que estén bien justificados, por ejemplo, por eso les decía, uno de las argumentaciones, cuando uno, como nos contaba su amigo, el tema de la suma alzada, bueno, decir buena fe, caso Pierina, ¿cuál es tu pregunta? Perdón, que Pierina está, no sé si me está preguntando a mí. Pierina, del MUT, ¿tienes micro? Porque no entiendo tu pregunta. ¿Ya Buenas tienen el noches. caso del MUT? Buenas noches. Buenas Hola, noches, señora Morales. Buenas hola, noches. Pierina, no, no te escucho, ¿ah? Buenas noches. ¿Me escucha Hola, sí, ahora? buenas noches, Pirina, ¿qué tal? Sí, buenas noches, doctora. Justo como usted estaba comentando sobre los MUTs, que es del Common Law que tienen precedentes, ¿no? En cambio, me pareció que estaba hablando sobre un caso que está repitiendo varias veces. Es sobre el caso del MUT que han colgado en el Classroom. ¿Es sobre ese caso o es de otro caso? ¿El mood te han colgado dónde, perdón? En el Classroom. ¿En el qué? En el salón de clase hay una carpeta de que maneja BitLawyer donde está colgando material. Ah, claro, si está ahí el caso, sí, ese es el caso. Claro, yo no lo sé. Pero Ya. claro, como esto, como, o sea, lo que me toca a mí enseñarles a ustedes es argumentar oralmente, sería estupendo que ya tuvieran todos conocidos el caso para hacer una audiencia simulada, por ejemplo. Pero tengo entendido que no, ¿no? No tienen el caso. A Bueno, eso me refiero. igual creo que los que están participando en el MOOC no deberían porque en teoría es confidencial todavía, ¿no? Hasta el tema de los equipos y todo eso. O hubieran escogido de repente otro otro caso de MOOC diferente, ¿no? ¿Qué cosa es confidencial? No, no te entendí bien porque te escucho muy bajito. Sí, le estoy con... A ver, voy a tratar de ver si tengo más audio. Hola, ¿me escucha ahora? Sí, a ver, Hola, sí. Ajá. ¿me escucha mejor? Sí, Sí, le comentabas que lo que pasa es que estoy un poco confundida porque como le escucho repetitivamente que dice, todos ya saben el caso, entonces yo sobreentiendo que el caso que está indicando es el caso que está colgado en el B-Lawyer, que es el MUT, pero es un MUT de arbitraje que vas con sede de Arequipa, que estamos en competencia creo que algunos. Entonces hay una cláusula de confidencialidad sobre revelación de los equipos y todo eso, ¿no? Entonces, si usted deseaba hacer una simulación de argumentación, en este caso en particular, o tomar otro caso, porque si no, no se podría, ¿no? claro, ya entiendo, claro. Lo que pasa es que estas son clases previas para prepararlos ustedes para el mood. Cuando estén en Sí, el mood van a tener un coach, ¿no? Y ese coach ya les va a decir en base a la clase, al caso en concreto, ¿no? claro, Esto es en, claro. esto es en términos generales. Ujú, correcto. Pero digo, como el mío, como ¿cómo se llama? La Mi tema clase. es ensayo de argumentos ante panel simulado. Pensé que podíamos hacer un panel simulado. Pero si todavía no tienen el caso, no hay ningún problema, es simplemente porque ahora están preparándose para tener ya todo el bagaje, ¿no? Para cuando tengan el caso, ya con el coach, ya ver cada punto, ¿no? Y argumentando, y argumentando. O sea, yo les estoy dando la teoría de Ujú. lo que tendrían que argumentar. Y sí, eso es muy bueno. Agradezco la información porque es coherente y básicamente al momento de la argumentación es tratar de convencer al árbitro, ¿no? Con las pruebas y con la ley aplicable, la jurisprudencia, doctrina, caso aplicable o no.
Y yo creo que ya la expertise del alumno al momento de argumentar y convencer al árbitro en las réplicas y duplica también. Correcto, correcto, Peri. Me da mucho gusto ¿Primera vez que estás en un mood? No, ya he participado en MUTs. El año pasado estuve también en el MUT en la UBA, en Bogotá. Participé Ajá. con mi universidad también allá. Ujú. Ah, qué bueno, qué bueno. Ahora creo que es en Paraguay, ¿no? El de la UA. Este año va a ser en Quito, Ecuador. Ah, en Ecuador. Sí. Perfecto. Yo siempre voy allí, así que por ahí nos vamos a encontrar. Pero claro, yo no puedo calificar a Perú. Así que, así, así que no los califico, pero sí, sí los apoyo con todo mi corazón. Bueno, continuamos. Bueno, entonces este ha sido el razonamiento, por ejemplo, detrás de la decisión de permitir que en los supuestos de tutela de medidas de hecho se flexibilicen las reglas de legitimación pasiva cuando quien acude al amparo no puede identificar a los demandados. Claro, esto ya estamos hablando de temas constitucionales, pero es más que nada para que se den cuenta de cómo es la argumentación compleja, ¿no? La argumentación oral, que es lo que ustedes tienen que hacer cuando estén bueno, allí en el mundo, o bueno, también en su vida profesional, cuando sean árbitros, ¿no? Argumentar es un mecanismo que consiste en aportar razones para defender una opinión y convencer a un receptor. Ese receptor es el árbitro o el jurado arbitral, ¿no? O el tribunal arbitral. La argumentación tiene como finalidad defender con razones o argumentos una tesis, es decir, una idea que se quiera aprobar. Claro, nosotros estamos defendiendo tal tema, no sé, por ejemplo, lo que nos contaba el caso de su colega, ¿no? De que es de suma alzada, pero sin embargo nosotros hemos cumplido y si nos hemos retrasado, por lo tanto nos tienen que pagar. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que convencer. No escriban un discurso completo, no lo hagan. ¿Ya? Vuelvo a decirles, he dicho que no es descriptivo, no es que se pongan a leer y no es que pongan a describir todos los hechos, eso no es argumentar. Argumentar es convencer, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer en lugar de ello es una buena idea, hacer un breve resumen que les ayude a recordar los argumentos, lo básico, ¿no? Y las cuestiones claves de su caso, o sea, el caso que están viendo, y anotar los tratados y casos claves, ¿no? Acuérdense que es muy importante, sobre todo en la parte escrita, el tema de la jurisprudencia y la doctrina. Doctrina y jurisprudencia no se olviden de colocar. Es importantísimo. Y es importantísimo, bueno, ustedes no van a saber quién les va a tocar, ¿no? Pero ya en su vida profesional, cuando sean árbitros, que sí van a saber quién es el árbitro, ¿no? Eh, Vuelvo a decir, leer, ver qué cosa ha escrito ese árbitro, qué hace, cuál es, por dónde va, ¿no? Porque los árbitros tenemos un lineamiento, ¿no? Entonces, obviamente, ese lineamiento no se va a ir, salvo que seas pues un súper argumentador que me puedas convencer, ¿no? Entonces siempre es importante saber. En este caso que están en mood, lo que sí les recomiendo es que tengan en cuenta la jurisprudencia básico y la doctrina, ¿no? Siempre, siempre apoyando su argumento. O sea, su argumento tiene que estar apoyado no solo por la justificación que ustedes estén dando y por los medios probatorios, obviamente, que presenten, sino también por jurisprudencia y doctrina. Siempre, siempre, y hay un montón. Así que de eso no van a tener ningún problema. Y vuelvo a decir, no escriban un discurso completo para pronunciárselo ante los árbitros, sino hagan un pequeño ayuda a memoria, ¿no? Resalten los puntos importantes, la argumentación es lo más importante, la justificación de esos argumentos, ¿no? Y las cosas claves que tengan. ¿Cuáles son las características de la argumentación? Bueno, tienen que aspirar a convencer, ¿no? A modificar el punto de vista contrario, o sea, a la persuasión. Acuérdense de que el tema que se maneja también mucho en el MUT es el cuán colaborativos sean. No se peleen con la otra parte, no se les vaya a ocurrir hacerlo. Obviamente tiene que tener su posición, que es contraria a la otra, ¿no? Pero no estén, no sé, peleándose, sino tienen que argumentar su posición. Y no diciendo, no, es que mira lo que dijo, que no sé qué. No,
¿no? El tema colaborativo es importantísimo. Y hoy más que nunca el chip de los árbitros ya se modificó. El chip de los árbitros es cuanto más colaborativos sean las partes para que yo llegue a la verdad del asunto, es mejor. Entonces, a la hora de argumentar, acuérdense de ese detalle, de la colaboración. No consiste simplemente en opinar, sino en sustentar las opiniones de manera comprobable. Voy a decir, ahí tienen las pruebas, tienen la doctrina, lo que se basa en la construcción y el manejo de argumentos. Emplea para ello premisas, datos e información que sustenten lógicamente un punto de vista, ¿no? Tu punto de vista es este, bueno, manéjate en esa construcción, haz como un planito de cada argumento y ponlo así, ta, 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 y tienes que apelar a la razón, no a la sumisión, a la razón, emoción. O sea, no puedes decir, bueno, lo que pasa es que fíjese pues que yo he estado trabajando, he cumplido con todo, y este señor se ha aprovechado de mi trabajo, ahora estoy usufructuando mi trabajo, pero no me ha pagado el adicional, ¿no? Y yo he hecho sobrecosto. Entonces, no hagan eso, sino justifiquen su argumento, ¿no? De manera coherente, de manera responsable y con todos estos datos que les estoy diciendo. La estructura de la argumentación es una tesis a defender, o sea, a favor de la cual se argumenta. Un conjunto de premisas a partir de las cuales se desprende la tesis y un argumento que vincula las premisas con la tesis a demostrar. Ya vemos que la tesis es nuestra premisa. Lo anterior, sin embargo, tiene que ver con el proceso mental de la formulación de un argumento. Eso ya lo hemos estado tratando, pero vamos a ponerlo más en blanco y negro. A la hora de construir textos argumentativos, no suele haber una estructura fija o debida a la cual ceñirse, sino que existe una relativa libertad a la hora de plantear la información. Sin embargo, yo les estoy dando los tips para cómo poder argumentar de una manera coherente, ¿no? Simple, sencilla. Acuérdense que ya los temas de los latinazgos, los temas que utilizamos a veces los abogados en el tema de litigios del Poder Judicial, ante un arbitraje no es así. Ante un arbitraje hay que utilizar las palabras más sencillas, no más claras, más concisas, pero con argumentos confiables, fiables, ¿no? Las premisas suelen darse ante las reglas lógicas, tiene que haber reglas lógicas. Las premisas suelen darse antes de la conclusión, bueno, obviamente. Las premisas requieren de una demostración, ya sea en ejemplos o planteamientos hipotéticos o referencias a casos de autoridad. La validez de los argumentos debe demostrarse en el texto mismo y el cierre del texto suele ser la conclusión a la que se llega luego de recorrer los argumentos. O sea, fíjense que ustedes tienen que empezar con premisas, o sea, sus argumentos tienen que tener reglas lógicas, van diciendo las premisas, van justificando, van dando los argumentos, van dando la validez de los argumentos y después van cerrando su conclusión a la hora oral, ¿no? Que están hablando, por lo tanto, llegan a tal conclusión. Tipo de argumentación. Tenemos argumentación según la capacidad de persuasión, según lo que tengo acá en chat. Ah, exacto, ajá. Creo que también es Pirina la que está hablando. Sí, tienen que hablar de, el lenguaje verbal tiene que ser muy tranquilo, acuérdense de que no están peleando, no es así, sino es totalmente distinto y lo que va a contar va a ser la argumentación que ustedes den. Entonces, y vuelvo a decir, el tema colaborativo no se vayan a olvidar. Bueno, entonces, los tipos de argumentación. Quiero saber, Bill Lawyer, si estoy con tiempo. Bueno, no me dicen nada, así que no tengo que decir, ¿no? ¿A qué hora se supone que termina la clase, chicos? ¿Para irme apurando o estoy con tiempo? Hola, hola. Ya, sí. Según su capacidad de persuasión, esto es, según qué tanto convenza al otro. Podemos hablar de argumentos débiles, que son fáciles de rebatir. Si nosotros tenemos argumentos débiles, la otra parte se nos va a ir encima, ¿no? Acuérdense que en un mood uno va notando, ¿no? Los argumentos que está diciendo la otra parte, sobre todo en la parte oral, ¿no? Ya los tenemos por escrito, pero tenemos la parte oral. Entonces, porque la parte escrita se la van pasando, ¿no? La van pasando en el mood, pero la parte oral no. La parte oral la van a tener que escuchar cuando estén en la audiencia.
Entonces allí tienen que ir a anotar. Entonces los argumentos débiles son los fáciles de rebatir. Los argumentos sólidos, por ejemplo, no sé, bueno, no voy a poner ejemplos porque si no, no vamos a demorar mucho. Los argumentos sólidos son difíciles de rebatir. Y los argumentos irrefutables son los imposibles de rebatir. Bueno, ustedes tienen que tener argumentos irrefutables. ¿Y cómo logran eso? Como les he dicho, ¿no? Con poner premisas, opciones, con saber cómo argumentar. Según su validez formal, ese es otro tipo. O sea, según se adapten o no al modelo lógico riguroso, podemos diferenciar entre argumentos válidos e inválidos. Obviamente, no vamos a poner en un mood un argumento inválido, ¿no? Salvo que siempre en un mood, como los hacen cambiar, no van a ser primero demandantes, después demandados, ¿no? Y así viceversa, los hacen cambiar de roles, ¿no? Este, siempre dentro del caso hay alguien que ya tiene la razón, ¿no? Hay alguien que la lleva más fácil. Lógico, por eso es que los hacen cambiar de roles, ¿no? Entonces, cuando están en el rol de la parte más débil, que se podría decir, porque bueno, ya es obvio de que los otros tienen la razón, allí quizás sus argumentos puedan utilizar argumentos inválidos, pero no es lo recomendable, ¿no? Lo recomendable es que siempre sus argumentos sean válidos y que puedan llegar a tener un convencimiento hacia los árbitros. Según su contenido, en sí, según el tipo de argumentos que proponen, podemos distinguir entre diversas tendencias enmarcadas en categorías de tipo social o cultural. No vendría a ser el caso en este momento. Tópicos de la existencia, aquellas cosas presentes que prefieren siempre a las inexistentes. Por ejemplo, yo también amo el cine, pero hoy no hay función. Obviamente es con temas de existencia. Tópicos de utilidad, aquello útil y productivo que se refiere siempre a lo inútil o al ocioso. Tópico de la moralidad, aquello que se ciñe a las ideas tradicionales del bien o el mal y es preferible a lo que no, ¿no? Entonces, bueno, ya son. Tópico de cantidad es aquello más abundante, es preferible a lo escaso, ¿no? Tengan cuidado con esto de la cantidad. No es un tema de que argumenten con un montón de cosas, utilicen doctrina, utilicen jurisprudencia, pero tampoco es que llenen todo de eso. Su argumentación tiene que ser sólida, tiene que ser con premisas eh, que que sean irrefutables, ¿no? Y que se puedan probar. Entonces, si tienen eso, ya no necesitan, sí, o pongan doctrina, sí, pongan jurisprudencia, porque va a sumar su argumento, pero no es que llenen las cosas de, de jurisprudencia, ¿no? No hagan cosas muy grandes. Tópicos de calidad es aquello que se valora como de mejor calidad, ¿no? Es siempre preferible a lo de menor calidad, obvio. No consiste simplemente en opinar, sino en sustentar las opiniones de manera comprobable. Eso ya lo hemos repetido. Se basa en la construcción y el manejo de argumentos, se emplea para ello premisas, datos e información para sustentar lógicamente un punto de vista. Apela a la razón y no a la emociones. Objetivo: es provocar adhesión, persuadir, convencer al interlocutor, que es el árbitro, de la aceptabilidad de una idea o de un punto de vista. En este caso, de tu pretensión como, ¿no? En este sentido, el propósito de la argumentación no es presentar opiniones o exponer conocimientos, es presentar las razones que lo motivaron a seguir una consigna. Estas razones son un medio para indagar, explicar y defender sus propias conclusiones. Obviamente, les he dicho que en la argumentación tiene que tener una razón, ¿no? Y en base a esas premisas y conocimientos tienen que convencer. Este argumento podemos clasificarlo, ya, este es un ejemplo, ¿no? Eh, este es un ejemplo, bueno, común, ¿no? Para que más o menos se den cuenta cómo se clasifica, ¿no? Eh, pero creo que por el momento vamos a usarlo. Las afirmaciones que forman parte de este argumento o razonamiento se llaman proposiciones y son importantes porque son las unidades que utiliza la lógica para formar los argumentos. Obviamente, vuelvo a decir, las afirmaciones que nosotros damos en los argumentos, ¿no? Están a base de un razonamiento. Este razonamiento son proposiciones que nosotros vamos diciendo, vamos hablando y vamos eh,
esquematizando, vamos evaluando para llegar a una conclusión que viene a ser nuestra argumentación fuerte, sólida y refutable para que la árbitro nos dé la razón. Una proposición es un enunciado en el que se afirma o eh, niega algo, siendo por ello susceptible de ser verdadero o falso. En nuestro lenguaje, las proposiciones se expresan mediante oraciones declarativas. Y es un tema ya más. En los argumentos existe una conexión lógica y o un paso de las premisas a la conclusión. Esta conexión se llama inferencia y sobre ella se apoya el argumento. Los argumentos son relevantes para persuadir y demostrar. Las proposiciones son afirmaciones importantes para la estructura lógica del discurso. Una proposición puede expresar una verdad y no convencer a nadie, como también si lo hacen bien y lo demuestran bien y persuaden. Regla uno, los tips, ¿cuáles son? Regla uno, no identificar premisas o conclusiones por su contenido, sino por los argumentos que se están diciendo. No identificar premisas y conclusiones por su posición u ubicación dentro de un párrafo. Por diversas razones, premisas y conclusiones pueden aparecer de cualquier lado. 3. La aparición de las siguientes palabras o palabras al comienzo de una proposición significa que dichas proposiciones entrañan una conclusión. Por lo tanto, por ende, así que, y ahí que, consecuencia, todas esas palabritas traten de no utilizarlas, ¿no? Porque lo que están haciendo es que ya están dando en el inicio de su argumento una conclusión. Cuando vayan a la conclusión, sí pueden decir, bueno, entonces llegamos a la conclusión de que esto es así, por la argumentación que lleva, ¿no? La regla 4, la aparición de las siguientes palabras o palabras al comienzo de una proposición significa que dicha proposición entraña una premisa, un expuesto que, ya que, cómo, en tanto que, dado que, por cuanto, viendo que, a partir de, por qué, o sea, como fuera, de, pero, en efecto. Esas utilizaciones al comienzo. 5. Es conveniente poner de manifiesto las premisas y conclusiones implícitas o faltar. Obviamente tienen que, vuelvo a decir, construir el argumento. Y acuérdense que el argumento no es uno, no son varios. Requisitos para un buen argumento. No aceptar nada como verdad sin haberlo demostrado. Tienen que demostrar su argumento. Para eso tienen los medios probatorios, la doctrina, la jurisprudencia, etc. Dividir el problema o las dificultades en tantas partes como sea posible hasta lograr su comprensión. Las pretensiones la pueden dividir en varias subordinadas, segunda pretensión, tercera pretensión, todas las que quieran, ¿no? Y de acuerdo a eso tienen que ver, el conflicto es uno y las pretensiones son otro. Entonces tienen que chequear el conflicto, es así, vuelvo a decir, como una ajedrez. Tienen que chequear el conflicto y sacar y desmembrar cosita a cosita para tener una argumentación para cada cosa, porque si no la otra parte se les puede bajar o por un detalle que ustedes no tuvieron. Ordenar los pensamientos y argumentos empezando por lo más simple y fáciles hasta llegar a los más complejos y difíciles. Eso siempre se dice, ¿no? Primero lo más fácil y después lo más difícil. Realizar enumeraciones integrales y revisiones tanto complejas que les permiten estar seguros de no haber omitido nada. Tengan cuidado porque si no la otra parte, en la argumentación oral puede decir esto, ustedes o el mismo jurado en el mood de los árbitros puede preguntarles algo que ustedes lo han tomado muy a la ligera o no lo han manejado bien, o por lo menos no tienen argumentos sobre eso. Podemos construir un buen argumento cuando nos limitamos o ceñimos a la cuestión o tema que queremos debatir, ofrecemos razones sólidas y nuestro argumento está protegido de posibles refutaciones. Tenemos estas tres cosas, tenemos un buen argumento. Entonces, como les digo, no es difícil, pero son varios argumentos los que tienen que tener en un mood o en un futuro, cuando sean árbitros, en un árbitro. Entonces, tienen que manejarse. El tema es importantísimo, nos seguimos al tema cuando precisamos qué es lo que estamos discutiendo. Obviamente las tenemos que tener claras. Yo he ido a calificaciones de moods internacionales en el cual se ponían mucho en la forma, porque los dividen en forma y fondo, ¿no? Entonces se ponen mucho en el tema de la forma y después le preguntas, bueno, ¿y el contrato, el acto jurídico estaba correcto? Y se quedan, ¿no?
allí, por qué, cómo, cuándo, dónde, y se pierde. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos discutiendo, sobre qué asunto y sobre qué aspecto de dicho asunto, cuál es la controversia, qué consiste el desacuerdo, dónde radica el meollo de la discrepancia, o sea, cuál es el punto que quiso explotar. Y sin embargo, la experiencia cotidiana muestra la facilidad con lo que nos enredamos en disputas mal establecidas porque nos desviamos del tema opuesto. Entonces, ojo con el tema, siempre centrados en el tema, y cuando les quieran refutar o les dicen alguna otra cosa, bueno, contestar que el tema es esto, que el argumento es esto, pero tenerla clarísima, porque si tienen alguna duda, alguno de los miembros de los que van a exponer en la audiencia, allí los van a agarrar, tanto el jurado como la otra parte. Así que, ojo con eso. Razones sólidas siempre tienen que tener, ya lo hemos dicho, pero estamos desarrollando. Las razones sólidas son las que sostienen las conclusiones de una manera convincente. Para que las razones o premisas sean convincentes, algunos autores señalan que es necesario que tengan características de ser relevantes, suficientes y aceptables. Tan sencillo como eso, no es difícil, ¿no? Tienen que ser relevantes, suficientes y aceptables, ¿no? Esas son las razones. Entonces, no, en verdad no es difícil que se tienen en cuenta todos estos tips que les estoy dando para hacer su argumentación, y la verdad que no van a tener ningún problema. Una razón es relevante si no conduce o presta apoyo a la conclusión. Es relevante si nos conduce o presta apoyo a la conclusión. Obviamente, una razón relevante nos va a hacer llegar a una conclusión. Entonces le podemos decir al árbitro, bueno, por lo tanto concluimos en que esto no es. Y bueno, ya estamos terminando. Para que una premisa sea suficiente, es conveniente acumular muchos argumentos que, por distintas razones o de diferentes maneras, abunden en la conclusión que queremos sostener. Acuérdense que tenemos pasos, ¿no? Y después llegamos a la conclusión. Para ello se recomienda buscar por diversos caminos varias razones que apoyen la misma conclusión, como jurisprudencia, ya sé, doctrina, ¿no? Que apoye lo mismo que yo estoy diciendo, ¿no? En argumentos. Una premisa es aceptable cuando ofrece datos objetivos, expresa un conocimiento común a todos, contiene un testimonio. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de un acto jurídico, nadie les puede decir, bueno, no, no es un acto jurídico. Entonces son cosas que ya se conocen, que se saben. Constituyen un testimonio de un experto, por ejemplo, peritajes. Asimismo, cuando es una conclusión de un argumento ya aceptado o cuando puede probarse porque cuenta con un respaldo sólido. Por ejemplo, un laudo que ya, o una decisión, o una opinión que ya ha hecho el otro. El tipo de argumento puede ser deductivo, inductivo, analógico y aductivo y estadístico. Pero esto ya, ahí ya entramos del deductivo y el inductivo, ya lo hemos visto, y ya los otros no entran en el ámbito de lo que es. Que hasta aquí nos quedaríamos el día de hoy. Les voy a dejar mi correo por si tienen alguna pregunta. Chat. Bueno, por el momento, ¿alguna pregunta mientras voy escribiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Hola, hola. ¿Una pregunta, comentario? Una consulta. Sí. ¿Quién habla? Habla Pierina. Perela, ¿qué tal? Pierina. Ah, Pierina, ¿cómo estás? Sí, sí, adelante. Sí, una consulta. Cuando uno ya terminó de la argumentación y los árbitros comienzan a dar sus puntos de vista, casi siempre sacan ejemplos, ¿no? Ejemplos del caso de la vida real, porque normalmente los casos de los no son simulados, ¿no? Ujú. A veces me ha pasado de que, por ejemplo, me menciona, bueno, y normalmente cuando me toca un caso me gusta ver algo similar de la vida real para tenerlo yo de memoria o como un memorex, y si me preguntan, por si acaso en el caso tal, hay un parecido, y a veces eso le gusta bastante a los árbitros, ¿no? Exacto, como te decía, jurisprudencia y doctrina, ¿no? Jurisprudencia, los laudos, vuelvo a decir, no se llaman jurisprudencia porque todavía no tenemos
jurisprudencia, sin embargo, en contrataciones con el Estado, los laudos ya están publicados, entonces se pueden tener, ¿no? La doctrina sí la tienes en todos los libros, ¿no? De arbitraje de acuerdo al tema que les toque en el caso. Y el tema bueno, de precedentes a nivel internacional, en MUDs internacionales, sí se da mucho. El MUD de ustedes, tengo entendido que es de acá, es peruano, claro. Entonces no creo que se den esos temas y esos casos, pero sí, en los MUD internacionales sí se da muchísimo precedente, ¿no? Entonces, que tienes que decir si el caso anterior se formuló igual, ¿no? Y claro, y ponen, como tú dices, ejemplos de casos reales y lo ponen los árbitros, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta, imagínense, no sé si ya todos son abogados, pero imagínense que es algo así como la sustentación de expedientes que ustedes tienen, ya que tienen que les pueden preguntar cualquier cosa, ¿no? Pero con la única diferencia que en este caso no tienen que contar lo que dice el expediente, sino tienen que argumentar, que es mucho mejor, ¿no? Que argumentar un caso para ganar, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, la parte argumentativa es lo más importante, es lo crucial, ¿no? Los tips que les he dado, cómo lo tienen que esquematizar y cómo vean el caso como un juego de ajedrez, para que vayan avanzando de a poquitos y no se olviden de ningún detalle. Siempre tengan a la mano cómo se van a manejar, quiénes van a ser una de las partes, quiénes ven las otras cosas y nunca se olviden de que todos tienen que saber todo. Sandy, muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, Pierina, ¿quedó claro? Sí, Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya les dejé el correo electrónico allí. Y bueno, en lo que deseen, para que los pueda ayudar, yo encantada. Si quieren las diapositivas, se las pasaré a mi lawyer para que se las entregue a ustedes. Bueno, no sé si es todo. Creo que mi lawyer no sé si están. Hola, Sí, doctora, muchas ¿qué gracias. tal? Eh, muchas gracias por responder a cada una de las preguntas de los participantes, doctora. Ha sido una excelente disertación. Eh, Gracias por tomarse su tiempo de compartirnos su conocimiento, su experiencia y los tips, ¿no? Eh, para que todos los que van a participar en un mundo de arbitraje estén muy preparados. Gracias, doctora, y esperamos que en otra oportunidad nos vuelva a aceptar una invitación para participar como ponente en algún evento académico. Siempre será un honor contar con usted, doctora. Encantada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Bueno, doctora. y mucha suerte a todos.